Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuenta Regresiva. Hoy vamos a hablar de algo vital para el futuro de Bahía Blanca, ¿no? En una ciudad que va a tener un gran acelerador de crecimiento a través de las inversiones, necesita planificación, necesita miradas modernas, necesita reparar y necesita generar un entorno que le permita tener buena calidad de vida. Por eso vamos a hablar hoy de urbanismo y de hábitat, digamos, ¿no? Y con dos especialistas que, bueno, no tengo dudas que va a ser una reunión muy, muy interesante, que vamos a poder, bueno, compartir conceptos y que voy a tratar de enmarcarla porque sé que podríamos estar hablando de este tema muchas horas. Y se nos van a dormir si no. Hola, Rosana. Hola, Fede. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fantástico. Bueno, Rosana Becci es magíster en urbanismo ambiental, arquitecta, profesora de la Universidad Nacional del Sur. Pero aparte de eso es una apasionada por Bahía Blanca que lleva muchos años pensando, diseñando y trabajando en muchos planes y programas rectores que, bueno, quizás no han logrado alumbrarse o generar la ciudad que tantas veces en estudios o en ámbitos has añorado. ¿Cómo ves el momento actual, Rosana, y lo que puede significar este acelerador en materia de inversiones para Bahía? Creo que este acelerador que decís vos, que realmente tiene que ver con esta actividad de ciudad-puerto, ¿no? de la importancia que tiene el puerto en Bahía Blanca, es un momento bisagra, sin duda. Ahora, no alcanza con el puerto. Si Bahía no despierta, no alcanza que tengamos un puerto de tercera, de cuarta, de quinta generación, porque en realidad el puerto tiene que ver con la ciudad que hay detrás. Entonces, esta posibilidad es una posibilidad para que realmente volvamos a poner en visión Bahía Blanca, volvamos a hacer que Bahía Blanca aspire a ser lo que en algún momento fue, para lo que fue creada, para lo que fue motivada, empezar a volver a juntar esas visiones como la de Pronsato, esas visiones a largo plazo, esas visiones de las grandes transformaciones, para que luego entremos en un rumbo de desarrollo. Vos ahí hablabas de Pronsato. Uno cuando ve el armazón de ciudad que tenemos, ¿no? Hubo algún momento, hace 100 años quizás, ¿no? que hubo una generación de bahienses que logró pensar una ciudad con visión de futuro, digamos, ¿no? Salir un poco de la diaria y pensar para proyectar un esquema de desarrollo de la ciudad, y creo que tenemos un armazón como de gran capital, ¿no? Creo que justamente el problema que tenemos es que nos olvidamos, digamos que nos metemos en los problemas cotidianos y nos olvidamos de los grandes trazos. Entonces, cuando uno ve la trayectoria de Pronsato, que él fue el que buscó el espacio para el puerto, él fue el que insistió en la obra de la provisión de agua para Bahía Blanca, más allá de que siempre conocemos a Pronsato por la búsqueda de poder armar el famoso tren trasandino, pero Pronsato hizo muchas más de estas cuestiones, y junto con Pronsato se juntaba la gente que podía de alguna manera pensar en la ciudad y pensaba en los grandes trazos. Entonces me parece que recuperar esa noción de Bahía Capital para cuando seamos la Bahía Bicentenario, que falta tan poco, me parece que es, y en este momento bisagra, bueno, creo que es el punto que tenemos que atacar. Vos hablás de visiones y de trazos, ¿no? Y hablaste del puerto un poco como emblema, como ciudad-puerto, como un factor trascendente de la ciudad. Observás hoy, digamos, que la ciudad no tiene un trazo, no fluye urbanísticamente, no hay una visión integrada. En realidad, hace muchos años, Bahía Blanca es una ciudad con mucha planificación, porque uno dice, bueno, tenemos planes, hay muchísimos planes. El problema es que los planes, por una cuestión instrumental, terminan identificando obras, pero por ahí no terminan generando ejes de desarrollo, ¿sí? Y por ahí esta cuestión del eje de desarrollo territorial es lo que le está faltando a la planificación en Bahía Blanca, y por eso por ahí no es solamente cumplir con determinadas obras, ¿no? Cuando se terminó el aeropuerto, cuando se terminó la terminal, y después nos quedamos ahí, ya hicimos las obras, y Bahía Blanca siguió un camino en el cual este proceso de fractura norte-sur de la ciudad es un proceso muy peligroso. ¿Por qué es un proceso peligroso? Porque consolida bolsones de pobreza y periferias norte con cierta capacidad económica, pero totalmente fragmentadas de la ciudad, que termina haciendo dos ciudades. La ciudad dual se le llama, ¿no? Y esta tendencia, si se consolida en Bahía Blanca, es muy difícil luego de poder
transformar, y mucho más costoso también, ¿no? Bien. Bueno, hablando de esta ciudad dual y de lo que hoy se observa, digamos, como todo un cordón sur, digamos, que realmente, nada, con mucha complejidad, ¿no? En lo social, en el hábitat, en la infraestructura, en lo urbano, voy a presentar al otro invitado del episodio, que es Diego Dorcasberro. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Gracias. Cuenta regresiva. Bueno, Diego es un licenciado en organización industrial. Pero bueno, fundamentalmente tiene una gran trayectoria como integrante y militante de la organización Sureando, que viene trabajando mucho en materia de concientizar y desde lo técnico también, trabajar en el sector sur de la ciudad, advirtiendo sobre esa desigualdad en el acceso global a la infraestructura también que hay en todo el cordón sur de la ciudad. ¿Qué tal? Sí. Bueno, Bahía Blanca ha tenido otros periodos de crecimiento, como fue lo del polo. Y ha tenido crecimiento más orientado al negocio. Digamos, hay poco involucramiento del Estado municipal. El Estado, para mí, y para los que pensamos como yo, tiene que regular. Porque si vos lo dejás suelto al mercado, va en busca de del desarrollador, que es lo que tiene que hacer, está buscando ganar plata. Entonces, acá ha habido un Estado canchero que le dice, pero no de agrandado, sino de marcar la cancha para que otros hagan negocio. Entonces, en vez de hacer una planificación urbanística, lo que han hecho es que desarrolladores han generado en la parte norte lo que se llama la ciudad dormitorio, donde viven los de clase media alta, y el sur, donde están la ciudad, digamos, la zona más abnegada, donde hay zonas inundables, donde están cerca del polo petroquímico, lo han dejado. Lo que ha hecho eso es que Bahía Blanca sea geográficamente mucho más grande que lo que tendría que ser por la cantidad de habitantes. Eso hace que todos nosotros, los que pagamos impuestos, paguemos más impuestos y hayamos que tenido que gastar más plata para llevar servicios a lugares más lejanos. Lo que yo creo es que el Estado municipal, junto con el Estado provincial y el nacional, se tienen que organizar para ordenar. ¿Para ordenar qué? Para ordenar que el crecimiento sea justo, equitativo y que todos tengan derecho a la ciudad, que, digamos, la propiedad, aparte de ser propiedad privada y que sea el máximo exponente, digamos, la función de la propiedad tiene una función social. Hay muchos problemas en Bahía Blanca sobre desigualdad. Nosotros hablábamos de los problemas que hay de alquileres, los problemas que hay de precios de alquileres, y tenemos que hay la misma cantidad de, digamos, la cantidad de viviendas que faltan son las que están desocupadas. O sea, no es que faltan viviendas. No hay un problema de plata en Bahía Blanca. Hay un problema de distribución. ¿El número de viviendas desocupadas en la ciudad? Y 20.000 son. Más o menos unas 26.000 viviendas. Según el censo del anterior, porque todavía no están los datos del actual. Entonces, ni siquiera falta más plata, hay que ordenar, hay que distribuir y hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer que gente gane dinero y ganando dinero a su vez el Estado gaste menos, porque hay veces que cuando vos lo dejás solo al mercado privado, pasan estas cosas. Sí, la visión, y lo hemos conversado, es que lo que necesitamos volver a generar es un proyecto de ciudad y un proyecto urbanístico, digamos, ¿no? Y en base a eso, tras ese proyecto, ordenarlo, ¿no? Por supuesto que uno está a favor del ejercicio de la propiedad privada, digamos, y está muy bien que así sea. Pero también el Estado tiene la obligación de generar suelo urbano para empezar a reparar en materia de hábitat y tener un esquema de acceso a la vivienda distinta. Un tema que vos has tocado en otras oportunidades, porque cuando uno ve los indicadores, esto a veces es lo que tienen las estadísticas, ¿no? Uno ve los indicadores globales de acceso al agua, a las cloacas, al gas en Bahía Blanca, y son niveles generales buenos, digamos, comparados con otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa si vos vas específicamente a medir todo lo que es el cordón sur, digamos, en todos estos barrios? Y en los barrios del Renavap, que son más de 30, el gas no existe. Digamos, los barrios que están en Renavap son porque tienen pocos servicios. La mayoría, sobre todo los más populares, como Evita, Talleres Sur y todos esos, no tienen agua. Hay un problema con el agua, entonces están colgados irregularmente del agua. Eso hace que al estar colgados del agua haya desperdicio de agua. O sea que ABSA está perdiendo agua ahí al no hacerle las conexiones formales. La electricidad, bueno, de a poco ahora hay con unos proyectos de la CISU y de la Secretaría de Integración Sociourbana, unos POT de proyecto de horas tempranas, están por poner luz en estos barrios populares, en 4 o 5. Pero, digamos, comparado con el resto de las ciudades, como decía Rosana, hay dos ciudades. Hay dos ciudades y se nota muchísimo justamente en eso, en servicios, en equipamiento comunitario.
en tener un jardín, una unidad sanitaria cerca, una escuela. Yo te contaba, en Evita para poder ir al colegio tienen que ir a 5 de abril y cruzar un caño. Tienen que ir los chicos arriba de un caño que algún vecino, no la municipalidad, puso unos pallets para que salten a las 7 de la mañana arriba del Napostá, todo en la parte no linda del Napostá, no está como... Bien, como Rosana, esta es la realidad que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es la visión, digamos, de diseño urbano que nos puede empezar a permitir reparar? Porque yo creo que nosotros vamos a recibir, después de décadas, una migración importante de gente que va a venir en la ciudad. O sea, lo primero que hay que hacer para recibir es reparar lo que está, porque no podemos recibir con el grado de, digamos, de desigualdad que hoy tenemos y con un sector, ¿no? O sea, hay que generar suelo urbano, pero ¿cómo empezamos a reparar? Vamos a tener que hacer todo juntos, Fede. Todo junto, porque en realidad creo que lo fundamental es que vamos a tener que trabajar a doble escala. ¿Qué significa esto de trabajar a doble escala? Por un lado, trabajar en estas cuestiones de reordenamiento territorial de la ciudad con determinadas ideas que hace años que se vienen hablando en la ciudad. No es que es una idea ni mía, ni de Fede, ni de Diego, ni años. Esta manera de poder coser el norte y el sur a través de algunos corredores territoriales, como por ejemplo la diagonal al puerto, una idea que yo creo que debe tener unos 40 años por lo menos en la ciudad. Y que bueno, que siempre se dice, siempre se habla. En su momento se planteó la avenida del Bicentenario, en su momento se planteó armar un parque metropolitano con las tierras vacantes, otro tema importante de Bahía Blanca, las tierras vacantes. Estas cuestiones de cómo generar desarrollo urbano que implique lugares para que el mercado tenga la posibilidad de hacer vivienda y ahí el Estado empiece a pensar en hacer vivienda asequible y además mejorar justamente las áreas deterioradas, porque esta diagonal al puerto atraviesa el sector más vulnerable de la ciudad. Entonces, vos fíjate cómo un instrumento urbanístico puede transformar, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y ambiental, porque es además, como dice Diego, una zona totalmente inundable, sin servicios, que la gente se conecta en forma precaria y al conectarse en forma precaria tiene pérdidas y las pérdidas inciden en agua estancada, con factores de enfermedad. Bueno, y todo esto se va haciendo una cadena. Entonces, esto de trabajar a doble escala implica, por un lado, ponerse los pantalones largos con los proyectos de transformación en serio que necesita la ciudad y que hace más de 40 años que no se hacen. Y por otro lado, empezar a trabajar en la escala barrial, pero también en la escala barrial en serio. Y ahí sí, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. ¿Por qué? Porque los vecinos están como desamparados. En una ciudad donde parece ya que solamente la obra pública y el espacio público se hacen en los lugares centrales. ¿Qué pasa en las plazas de barrio? ¿Qué pasa con esas escuelas que faltan en los barrios? ¿Qué pasa con esos equipamientos de salud que no llegan a los distintos barrios? Empezar a pensar la ciudad como microciudades. Esta ciudad de los 15 minutos, ¿no? Bien. Para todos. Ahí hablabas un poco de esta intervención que permita surcir, digamos, desde el urbano. Yo creo que en paralelo lo que tenemos que hacer es generar también, ¿no?, suelo urbano. ¿Cómo ves ahí el rol del Estado municipal para poder generar ese suelo urbano? ¿Qué instrumentos, herramientas? Mirá, hay varios instrumentos, pero sobre todo la comprensión de la política de suelo. La política de suelo, que además está habilitada ya en Bahía Blanca a partir de la Ley de Acceso Justo al Hábitat y la Comisión de Hábitat, que luego va a hablar mejor Diego que yo al respecto, ya está funcionando. Los instrumentos están todos, Fede. Ahora lo que hay que hacer es ponerlos en marcha. Hay determinadas figuras que por ahí están faltando. Obviamente, poner en marcha un desarrollo como la diagonal al puerto necesita un consorcio de gestión, pero también desde el municipio el acceso al suelo y a la vivienda tiene que ver con una inmobiliaria municipal, que es una figura que se ha aprobado en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y que empieza a tener una lógica donde es el Estado el que interviene también en el negocio inmobiliario. Obviamente esto se interviene con acuerdos, con consensos, con una dinámica en que el Estado lo que hace es justamente una sinergia que si el Estado mueve una pieza, al privado se le habilitan 6 para mover. Pero esos 6 que mueve el privado mueven en función de la dirección que propuso el Estado. Y entonces ahí empezamos a tener estas medidas curativas. Y como vos bien dijiste, yo muchas veces esto lo llamo urbanismo de costura, ¿no? Porque justamente lo que estamos haciendo es empezar a volver a tejer esos tejidos degradados urbanos que necesitan de revitalización. Bien. Yo creo que esa mirada, digamos, lejos de
digamos, la intervención del Estado y generar un proyecto urbano, un nuevo proyecto urbano, digamos, lejos de ser una amenaza para el sector privado, va a ser un incentivo, ¿no? Yo creo que va a potenciar. Si el Estado gestiona bien, genera negocios. Ese es el tema. ¿no? No es que, se mete el Estado y corre al privado. No, al revés. Si el Estado gestiona, que es lo que yo creo que tiene que hacer, yo como te dije, yo lo que veo es más desarrollos y proyectos privados que públicos de acá del municipio. Yo fui a Chapalmalal en octubre del año pasado por los 10 años de la ley de acceso justo al hábitat, la 14449 de la provincia de Buenos Aires, donde estaban los 120 municipios. Y presentaban cada uno sus éxitos, digamos. El municipio, vos cuando gestionás, lo primero que te va a encontrar es la burocracia y las cosas que te van a decir que no se puede. Entonces vos lo que tenés que hacer es tratar de ir todos los días tratando de voltear esa burocracia para poder lograr lo que vos querés. O sea, un barrio, suelo, que bajen los alquileres. Y para eso tenés que gestionar y tenés que tener vocación. O sea, como cualquiera, o sea, como un enfermero, como un maestro. Yo no creo que el enfermero vaya a ir y haga, o sea, un enfermero del PENA vaya a un turno de noche por la plata. O sea, tiene vocación. Y yo vi gente ahí de Hábitat, de Secretaría de todos los municipios de la provincia, hablando con los secretarios, con los ministros de la provincia, mandándose WhatsApp el domingo a la noche para meter una ordenanza el otro día de la mañana. Tenés que gestionar, porque no es fácil. O sea, no va a ser fácil. Pero tenés que estar ahí y tenés que hacer desarrollos, como dice Roxana, porque el Estado, cuando desarrolla un nuevo suelo, vos generás zonas comerciales nuevas donde aumentás el valor de los inmuebles de ahí. Entonces, podés hacer que toda esa plusvalía de ese suelo que aumenta de valor lo pueda retener el municipio y con esa misma plata hacer infraestructura, generar viviendas asequibles para todos los bahienses y que haya esta igualdad que en este momento y que todos tengan derecho a la ciudad, cosa que no pasa ahora. Hay una herramienta, digamos, yo creo que la ciudad tiene como activos que hay que poner en acción, digamos, no en gestión. Hay una figura que yo creo que es interesante y que hoy uno la ve un poco desdibujada, que me gustaría que cuentes un poco cómo funciona, quiénes la integran, que es el Consejo Municipal de Hábitat, ¿no? Que es un ámbito en el cual se juntan, o sea, deberían juntarse. Sí, es la mesa de Hábitat, la que te dice hay que juntarnos todos en una mesa, la famosa mesa es esa mesa. ¿Quiénes están en esa mesa? En esa mesa están las 2 universidades, están los consejos profesionales, los colegios, el colegio de agrimensores, el colegio de arquitectos, la municipalidad y las organizaciones sociales. Digamos, es la mesa de Hábitat. El tema, ese consejo se hizo justamente porque Bahía Blanca, por medio de una ordenanza, adhirió a esta ley 1449 de la provincia de Buenos Aires y uno de los hechos era la generación de este consejo por donde debería pasar la planificación y las decisiones de hábitat y de urbanismo de esta ciudad. El tema es que la política es negociación y la negociación es por recursos. Ese consejo, hace muchos años que estoy, y no tiene plata. Así como se generó el consejo, tiene una cuenta asignada donde tendría que ir ahí toda la plusvalía de todos los desarrollos urbanos, donde tendría que ir ahí, o sea, nada, hay que usar por medio de ese consejo un montón de herramientas que tiene la ley para que entre dinero y con ese dinero poder hacer cosas. Si no, si vos discutís y no hay plata, es menos efectiva la discusión. Vuelvo un poquito al cordón sur y lo que se generó por la no intervención del Estado, digamos, ¿no? La ausencia, la no generación de suelo urbano, ni de planes de vivienda, ni de banco de tierras, digamos, municipales, ¿no? Que se generó esta situación que uno lo que muchas veces escucha es que hay como una negación hoy del Estado a lo que ya está conformado, digamos, ¿no? ¿Considerás una prioridad, digamos, en este acto de reparación, digamos, en urgencia generar a través de programas del Estado nacional, provincial y también municipal la urbanización, digamos, de todo este cordón, de todos estos barrios, digamos, que se han ido generando? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta, te voy a comentar algo que en el Congreso Mundial de Hábitat, en el 2016 en Quito, el representante de Singapur se hablaba sobre el tema justamente de la vivienda social, no la vivienda social, cómo operar desde el Estado. Porque también hemos caído muchas veces en esta trampa de que resolviendo la vivienda social y resolviendo los barrios pobres, le resolvemos la calidad de vida a esta gente. Obviamente que hay una reparación, pero esa reparación no es transformadora. No es un gueto. Exacto. Lo que se hace es consolidar pobreza. Entonces, si nosotros seguimos consolidando pobreza en el sur de la ciudad y riqueza en el norte, esta ciudad va por mal camino. Entonces, las intervenciones urbanas lo que tienen que hacer es atravesar esa situación, generar justamente espacios de calidad en los lugares donde hoy no hay calidad,
espacios de calidad cerca de Levita, cerca del Frente Marítimo, recuperar esa condición marina que alguna vez tuvo Bahía Blanca y que las inversiones de calidad estén en esos lugares y que la gente joven de clase media piense, che, mira qué bueno irme a vivir a ese sector de la ciudad. Dame un ejemplo de una Y intervención de calidad. por ejemplo, imagínate, hacemos el famoso Parque Metropolitano en la diagonal al puerto, donde en ese Parque Metropolitano hay equipamientos como un planetario, como el Museo de Ciencias, como un equipamiento de calidad. ¿Por qué no? Los desarrolladores les va a parecer más que interesante si tienen una avenida de llegada que conecta directamente con el puerto, con el puerto y con el centro, hacer edificios en esos lugares con vistas a un parque fantástico, con vistas a poder ver el atardecer de Bahía Blanca en el mar, ¿no? ¿Por qué no podemos soñar con recrear una manera de vivir que sea bahiense y que esa movida de todo el sector constructivo remedie ahí una vivienda que es vivienda para todos? Como decía el representante de Singapur, el Estado de Singapur no hace vivienda social, hace vivienda. Este concepto que tenemos que cambiar. No hay que hacer vivienda para los pobres, equipamiento para los pobres, no. Hay que hacer vivienda y equipamiento para todos, y después veremos cómo sectores más pudientes o menos pudientes acceden a esa vivienda. Creo que ese es el error, te diría estructural que tenemos en la Argentina, y por eso nos pasa esto, que terminan fracasando los programas sociales. Claro. No, como decía Rosana, digamos, apoyando y totalmente de acuerdo con lo que dice Rosana, en vez de gastar plata en barrios para pobres, que son guetos al final, con esto que te decía de las herramientas de hábitat, vos podés generar o gestionar como municipio, como provincia, como Estado, un desarrollo urbanístico donde decís, bueno, este terreno es una chacra, ¿no? Vale, en el valor de mercado, $100.000. Entonces ahora lo vamos a poder lotear, vamos a hacer 50 viviendas. Estoy haciendo el ejemplo minúsculo. Entonces vos decís, bueno, obviamente cada lote de eso va a aumentar de valor. Ese valor que aumenta no es del desarrollador, que es lo que viene pasando ahora. Uy, el campeón del emprendedurismo, digamos, qué fácil hizo plata ese muchacho. No, lo que pasó es que ahora podés vender 50 lotes a $30.000 cada uno. Obviamente te hiciste muchísimos dólares rápido, pero eso no es porque es muy buen empresario. Eso es porque el Estado con infraestructura hizo que capaz que hace 20 años no llegaba ni una calle ahí, ahora hay una calle, hay una parada de colectivo, hay una escuela cerca, entonces vos podés hacer un barrio por eso. Entonces, lo que tiene que hacer el desarrollador, que en este caso podría ser el mismo Estado, o un privado, es decir, bueno, esto que aumentó de valor, esta plusvalía o ese aumento de valor, hay que devolverlo a todos los que pusimos plata para esa infraestructura. Con esa plata, como te decía, podés hacer más infraestructura o podés hacer, como decía en Medellín, el 20% para viviendas a muy bajo valor para gente que está en la zona sur, vaya ahí. ¿Por qué es importante? Porque los hijos van a ir al mismo colegio, como era antes. No que unos tienen que cruzar un caño y los otros van a un colegio privado en la parte del norte. Eso es integración. Y eso es hacer negocio para todos. Bien, hay un tema que yo veo como una oportunidad, es que en esta visión que estamos hablando, ¿no?, que estás planteando de intervenciones urbanas, de definir, digamos, cómo potenciamos o vigorizamos zonas, cómo unimos la ciudad. La realidad es que nosotros vamos a tener una corriente inmigratoria que va a traer no solamente a clase trabajadora, digamos, de la construcción, sino también profesionales, ejecutivos de empresas, digamos, ¿no? Si nosotros generamos infraestructura, hábitat, me parece que para el mercado hay una gran posibilidad también. Y la otra cosa que estaba pensando con lo que ustedes decían es que también darnos la oportunidad de poder disfrutar la ciudad, lo urbano, cosa que hoy no se da. O sea, hoy los barrios o lugares que se han generado para ciertos sectores, digamos, ¿no?, de la ciudad, especialmente la zona norte, es alejado de la ciudad. Uno no tiene que moverse hacia la ciudad, ¿no? Entonces, me parece que eso también tiene que ver con que no tenemos una ciudad disfrutable, de calidad, con ámbitos o espacios públicos. Sí, eso es tener derecho a la ciudad, ¿no? Me parece que eso también es un punto. Mira, Fede, la calidad de una ciudad se mide por la calidad de sus espacios públicos. Fíjate cómo podemos medir Bahía Blanca en el estado que estamos. Sí, nos dimos cuenta de la pandemia, que es lo que faltaba de espacio público. Bueno, entonces me parece que estructurar el desarrollo a partir del espacio público es lo que hacen el resto de las ciudades, no estamos inventando nada. Las ciudades que lo piensan justamente en función de la valorización del suelo, como decía Diego, para poder capturar la renta y poder generar una sinergia positiva de reinversión en la ciudad, para mejorar cada vez más no solamente el espacio público, otro de los temas pendientes tremendos de esta ciudad, el sistema de movilidad.
una ciudad que mide, que yo cada vez que le digo esto en congresos o en charlas con otros urbanistas, y le digo que la planta urbana de Bahía Blanca mide lo mismo que la capital federal, no lo pueden creer. Entonces se los muestro en el Google, le paso a la recta y le digo, vos fíjate. Entonces nosotros tenemos un territorio tan extenso que si no asumimos que el desafío es territorial, el desafío es la política territorial. Entonces, ¿pero por qué es tan extenso? Pues se lo dejamos a los privados solamente que se porque no tuvimos proyecto de ciudad. Exacto. Porque no tuvimos proyecto de ciudad. Entonces hicimos una ciudad tremendamente extensa y vacía. Bien. Ahora hay que poder generar esas transformaciones urbanas que no van a ser de la noche a la mañana, pero además permitir un sistema de movilidad que conecte la ciudad. Porque tener derecho a la ciudad también implica tener una ciudad conectada. Bien, hay un concepto interesante que planteaste hace unos minutos, cuando uno ve la ciudad extendida, digamos, ¿no? Y que hay que llenarla, hay que darle contenido, hay que hacerla disfrutable. Hablás quiero que desarrolles un poquito más este concepto de microciudades. ¿Qué significa Bien. una microciudad? Justamente cuando tenemos esta problemática, ¿no?, de una ciudad tan extendida y vacía, es como fundamental recuperar los centros barriales. En su momento, Bahía Blanca tuvo esa política de recuperar los centros barriales, y así, por ejemplo, el centro de Villa Rosas, obviamente la ciudad de Villa Mitre, pero es como que después el resto de la ciudad fue creciendo sin tratar de fomentar, el Estado dejó de fomentar esa identidad barrial. Entonces, hoy por hoy es una tendencia mundial entender, luego de la pandemia, que la ciudad debe ser la ciudad que vos tenés próxima. Entonces, yo no tengo que irme al shopping y tomarme un colectivo para irme al shopping para poder tener calidad de vida. Si yo tengo en mi barrio una peatonal con cafés, si en esa peatonal con cafés puedo tener también un lugar donde puedo llevar a mi nena a aprender guitarra, si también ahí tengo el instituto de inglés, si tengo, bueno, el lugar donde comprar ropa, el lugar donde voy a hacer los trámites municipales y bancarios sin tener que irme al centro. Entonces, esta necesidad de la ciudad de los 15 minutos es este proyecto de las microciudades. Nosotros hicimos un trabajo de decir, bueno, a ver, pongámonos a trabajar en cómo podríamos hacer en función de ciertas identidades, ¿no? Porque además esto hay que trabajarlo con la gente, porque las identidades es de abajo para arriba, Fede. La gente tiene que decir, bueno, ¿hasta dónde sería una microciudad? ¿Cuál sería, no?, el límite de esa microciudad? Bueno, nosotros, como para hacer un esbozo, armamos unas 24 microciudades en Bahía Blanca. 24. Y cada 24 de esas microciudades tiene capaz que 5 o 6 barrios, ¿no? Y así todo, bueno, pensar en que las inversiones del Estado vayan a fomentar esa centralidad urbana, esa microcentralidad urbana, que le dé calidad de vida al vecino y que el vecino pueda participar en su propia calidad de vida, en las obras que se hacen en ese lugar y en las prioridades que tiene cada barrio, que no es lo mismo un barrio del este, del oeste, del norte o del sur. Eso es muy interesante. Yo lo que veo que muchas veces en la noción de presupuesto participativo, la gente no discute lo central, o sea, termina discutiendo que es válido, ¿no? O es importante también, no sé, un juego en una plaza o luz LED en una cuadra, pero la verdad que lo que tienen que debatir también los vecinos y las vecinas son las prioridades de las obras, ¿no? Y las obras de su barrio también. Claro, hay una táctica y una estrategia. La estrategia, digamos, el plan general lo tiene que marcar el Estado, en este caso el municipio. Después, dentro de, digamos, falta de espacio público. Bueno, vamos a democratizar. La ley de hábitat tiene 4 principios fundamentales con los que se arreglarían todos los problemas que estamos hablando. Para que tengan todos derecho a la ciudad, que sería la igualdad de la ciudad, tiene que haber democratización en esto. Por ejemplo, el Consejo de Hábitat, por ejemplo, cada delegación de esas microciudades. Después está la gestión, digamos, la propiedad privada no está por encima de la función social de la propiedad. Para eso hay una ciudad muy grande. Y en el medio hay huecos, con vacíos. Ahora hay un impuesto a la tasa baldío, como hay en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, esa tasa, la renta de ARBA para esos baldíos, digamos, la idea es que no deje el dueño, no deje que vaya aumentando de valor en dólares, con esta economía bimonetaria. Ya, no está mal lo que está haciendo, está bien, porque otra vez estamos en crisis, otra vez economía bimonetaria, no le podemos echar la culpa al dueño de ellos. Pero lo que tenemos que tratar de que eso se construya algo, que no siga especulando para que suba el valor. Entonces, si vos pensás que la propiedad privada no está por encima de la función de la propiedad está por encima de la propiedad privada. Entonces lo que tenés que hacer es decir, bueno, ese espacio baldío vamos a tratar de que se ocupe, le vamos a poner un impuesto. En la provincia va al Consejo Provincial de Hábitat. En Bahía Blanca tendría que ir al Consejo Municipal de Hábitat.
para que, democratizada el hábitat en el Consejo, se pueda, con ese dinero, pues si no siempre hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, ¿y dónde sale la plata? Ahí empieza otra discusión. Por cada cosa que nosotros decimos de hacer, decimos de dónde va a salir la plata. Bien. No es que baja del cielo o se la pedimos a la provincia y si no me la da la provincia, mala la provincia. No, hay que gestionar. Entonces hay que cumplir eso. Para que haya derecho a la ciudad, la función de la propiedad tiene que ser social, por encima de la privada, tiene que haber democratización y tiene que haber igualdad de cargas y beneficios, que es el último eje principal de esa ley, con la que se resolverían la mayoría de estos problemas. En ese sentido, me parece muy importante también recuperar que las centralidades barriales no son solamente cuestiones de una centralidad de vivienda nada más o de vivir en esos lugares, sino de trabajar. Es muy importante entender que hay potencial trabajo, que hay potencial desarrollo local en cada una de esas microciudades, que además son complementarias con las otras. Entonces, generar una dinámica de oferta y demanda de determinados servicios y características que tiene un barrio y que lo puede ofrecer hacia el otro. Entonces, es como que se tejería una red de oferta de emprendimientos propios que generen riqueza local en ese lugar y que esa riqueza pueda ser la fuente de trabajo para todo el sector joven que se incorpora, ¿no? Y que no tenga que irse a trabajar a otro lugar, sino que en su mismo barrio haya esos generadores de riqueza propios. Y te digo que hay muchísimo potencial al respecto. Y esto es lo que de alguna manera nos alerta a pensar una ciudad que esté multiestructurada para poder recibir por ahí un aluvión de gente que va a venir, que no vayan todas al mismo lugar. Obviamente puede haber un desarrollo, como te decía, en la diagonal al puerto, seguro que ahí puede haber un desarrollo de macroescala. Pero también puede haber un desarrollo barrial donde haya gente que le guste la vida cotidiana barrial y que no por eso no pueda tener su señora o su hijo una actividad laboral dentro de su barrio. Bien. Diego, un tema que muchas veces está invisibilizado, que yo creo que también es un tema importante en agenda, es el tema del acceso a poder alquilar, digamos, ¿no? Es imposible ahora, está imposible. ¿Qué porcentaje, digamos, de alquileres o de inquilinos están en la informalidad, digamos? Claro, bueno, ahora hubo una encuesta provincial de la Dirección Provincial de Alquileres en toda la provincia de Buenos Aires y dieron los resultados de la sexta sección. Y acá en Bahía Blanca, 1 de cada 4 contratos es de palabra. O sea, adivinen qué parte de la sociedad no tiene contrato. O sea, la parte más vulnerable. Entonces, por más que haya una ordenanza excelente, una ley nacional o una ley provincial excelente, si el cuarto que más necesita tener un alquiler económico ni siquiera tiene contrato, por más que vos hagas las leyes que hagas, no vas a llegar a donde más necesitas llegar. Entonces vos lo que tenés que hacer para gestionar, es hacer que baje el valor de los alquileres. Y si vos tenés la misma cantidad de viviendas que faltan y la misma cantidad de viviendas desocupadas, lo que tenés que hacer es que se alquilen. Tenés que generar los incentivos. Yo estudié economía. En economía vos lo que tratás de ver de analizar es el comportamiento de la gente. Entonces vos lo que tenés que hacer es incentivar a que le convenga alquilar. Que haga negocio alquilando. O sea, le puede dar incentivos fiscales para que alquile. Entonces, al haber más oferta, van a bajar los precios de los alquileres. Tenés que gestionar, o sea, tenés que involucrarte para que la gente pueda alquilar. Porque lo que pasa, dice, no, hay muchas tomas, no sé qué. Nosotros en el Consejo tratamos de abrir el RUP, el Registro Único de Postulantes, que está cerrado hace muchos años. Lo que nos decían, y va a estallar, dice. O sea, ya se sabe que es tan grande la demanda. No es al revés, pero... Y, por supuesto, si vos querés tener un buen diagnóstico, te tenés que hacer cargo. Lo primero que tenés que hacer es abrir y empezar a analizar y empezar a buscar ahí adentro a ver quiénes son, por dónde empezar. Pero cerrar los ojos y esconder la cabeza abajo de la tierra no va a solucionar nada. Lo soluciona. Exacto, no soluciona, todo lo contrario. Bien. Rosana, un tema que sé que también has trabajado un montón. Bahía Blanca, ciudad costera, ¿no? Somos una ciudad que vive, cuando uno habla de posibilidad de disfrute, vivimos de espalda, ¿no? a nuestro estuario, que es la verdad un monumento natural que tenemos aquí en la ciudad. ¿Qué visión tenés? ¿Hacia dónde hay que ir por ahí? Mirá, como te dije, de estas ideas de la diagonal al puerto, hay tela para cortar sobre la recuperación del frente marítimo, bueno, de todos los colores políticos y pensantes de Bahía Blanca. Hace años que venimos todos planteándonos esta cuestión de decir, Bahía Blanca, obviamente que no tenemos una playa,
no es una playa, pero la recuperación de la actividad marina, de la actividad marítima en Bahía Blanca, es realmente un desperdicio que nosotros no estamos poniendo en valor. Vos fíjate que el único lugar, el único acceso que tenemos al mar es el balneario Maldonado. Sabemos todo lo difícil que es poder llegar hasta el balneario Maldonado. Un lugar que además es mínimo con respecto a la costa, ¿no? Si uno ve la costa de Bahía Blanca y ve el punto del balneario Maldonado, dice, pero ¿cómo? Si vos querés comprar un inmueble y ir al hotel, ¿de qué lado sale más caro? ¿Donde tiene vista a un lago, al mar? Nosotros no siempre estamos, es lo mejor, entonces no podés ocultar. Cualquiera de aquellos que se ha animado a meter el auto en ese barrial y va a ver la puesta de sol en ese lugar, pero es maravilloso. Es maravilloso. Entonces es como que nos estamos perdiendo realmente un atractivo que tiene la ciudad por no pensar de qué manera cruzamos todo lo que es obviamente ese tránsito a nivel regional que tenemos, que es la ruta 3 Norte, 3 Sur, y esa franja que tiene que ver con lo logístico y con lo industrial, pero que en muchos lugares del mundo esta franja logística e industrial y portuaria también, y por eso en el puerto tantas obras se han hecho al respecto, es totalmente mixturable con la posibilidad del ocio recreativo y del disfrute de la condición marina de la ciudad. Entonces, obviamente, necesitamos esas obras que de alguna manera tensionan y empiezan a coser determinado tipo de usos de la ciudad, y esas obras que tienen que permitirle a la gente ir a disfrutar de lo que es el estuario, de lo que implica los fractales. Yo me acuerdo cuando un doctor en la universidad me explica los fractales y me muestra el barro y después me muestra una foto aérea del estuario. Yo digo, pero wow, la cantidad de fenómenos maravillosos que tenemos, o este famoso tema de esta planta estresada que arma círculos perfectos y que es única en el mundo. Bueno, tenemos realmente además de tener especialistas oceanógrafos en Bahía Blanca que son reconocidas a nivel mundial, ¿por qué no tenemos esa posibilidad de tener instalaciones dentro del estuario que nos permitan aprender de lo que tenemos y además disfrutar de la condición marina? Una deuda pendiente. Bien. Digamos, el urbanismo es una disciplina multidisciplinar, ¿no? Que tienen que confluir varios actores, ¿no? Porque es definir un nuevo proyecto de ciudad, digamos, que es neurálgico, digamos, ¿no? Nosotros no podemos pensar en un proyecto a 30, 40 años, digamos, sin tener el urbanismo tiene que ser un poco la locomotora, ¿no? El que traccione, ¿no? Vos sos una persona muy relacionada, digamos, desde la universidad, diversos ámbitos del colegio. ¿Ves ámbito, digamos, necesidad en la ciudad de volver a rediscutir y volver a tener una visión de futuro? ¿Ves que es factible esa convocatoria? Yo te diría que no solamente que es factible y necesaria, sino que además te puedo asegurar que todos los actores de la ciudad que están tan dispersos están esperando, porque lo cierto es que hemos quedado siempre esperando que el sector político se ponga los pantalones y quiera gobernar, porque es muy difícil desde la academia. Nosotros desde la universidad, nosotros hacemos trabajos de urbanismo con nuestros alumnos, nos metemos en las problemáticas de la ciudad, pero es el sector político el que tiene que tomar la bandera, el que tiene que tomar... Sí, muchos años quedaron cajoneados esos proyectos. Todos quedan cajoneados. Entonces lo que hay que hacer, por ejemplo, en el Consejo Municipal de Hábitat, donde están las universidades, es traer todos esos proyectos y que se discutan ahí para que se hagan efectivos, donde están todos. Digamos, está el Colegio de Arquitectos que puede decir, no, esto no se puede, esto sí se puede, los agrimensores, la municipalidad. Doy fe de que cada vez que se llamó a las instituciones de Bahía Blanca, las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones sociales, todas forman parte, trabajan sin pedir ningún tipo de honorario, de nada, porque yo lo he hecho, montones de colegas míos y de gente que yo conozco de Bahía Blanca lo ha hecho. ¿Y lo ha hecho por qué? Porque la verdad que todos sabemos que Bahía Blanca tiene un potencial que no está conducido. El problema que tiene Bahía Blanca es un problema de conducción política, no un problema de recursos humanos. Nos sobran recursos humanos. Es más, hubo una encuesta que planteó que generalmente en la sociedad los recursos humanos son técnicos universitarios o especializados, uno cada 100. En Bahía Blanca es 3 cada 100. Vos fíjate el potencial de recursos humanos que tenemos, con la predisposición, porque lo hemos demostrado muchísimas veces. Es un problema de conducción, de norte, de rumbo y de capacidad de gestionar.
Hay una visión que tengo clara, más allá que obviamente hay sectores más vulnerados en la ciudad. Digamos, un proyecto ordenador, digamos, que contemple el interés común, para mí puede potenciar enormemente a la ciudad, porque va a ser un desarrollo homogéneo, digamos, en el cual obviamente hay ámbitos que necesitan mayor ámbito de recuperación. Pero la potencia económica también, ¿no? El desarrollo que podemos generar es muy importante, entendiendo que cuando uno toma, digamos, decisión en pos del interés general y de largo plazo, tampoco es todo agradable todo el tiempo, ¿no? Hay veces hay que tomar decisiones que pueden ser antipáticas para un sector o para otro, entendiendo que al final del camino la que se va a potenciar globalmente es la ciudad, digamos, en forma homogénea, que un poco tiene que ser la idea, ¿no? Mira, yo creo que gran parte de este problema es que no se conoce o no se tiene feeling con el potencial transformador político tremendo que tiene el urbanismo. Tremendo que tiene el urbanismo. No es casual, por ejemplo, que los franceses, ¿no?, un pueblo imperialista por naturaleza, dominador por naturaleza, haya usado permanentemente el urbanismo como estrategia política. Cuando asume De Gaulle, luego de la guerra, lo que hace es armar los desarrollos territoriales que permiten consolidar París, los alrededores de París y los desarrollos de ciudades en Francia. No es casual que Medellín haya podido resolver el problema de tener la cantidad de asesinatos violentos por 100.000 habitantes que tenía, y que con instrumentos urbanísticos lo resolvió, porque el instrumento urbano transforma, te acerca al ciudadano. El ciudadano ve que el Estado participa y se involucra, porque aparecen las obras, porque aparecen los acuerdos, porque aparecen los desarrollos, aparecen esta sinergia entre lo público y lo privado. Los franceses tenían medido que cada euro que ponía el Estado en función de un desarrollo territorial, el privado ponía 7 después. Y esa sinergia positiva entre el Estado y el privado, en ese Estado que desarrolla pensando en todos. Es interesante, ¿no?, ese concepto. O sea, la coordinación del Estado, la regulación del Estado, la intervención termina potenciando el sector privado. Totalmente. No es una posición estatista, sino es una posición desarrollista, de desarrollo. Si vos dejás que desarrolle solo el privado, te hace un barrio privado en el norte, lejos, todos terminamos pagando un servicio. El que ganó toda esa plata compra dólares. En cambio, si vos hacés que un desarrollo sea, digamos, bien administrado entre la parte privada, que hagan negocios y que incluya gente y que hasta el mismo Estado genere dinero, está lo que se llama en economía el multiplicador keynesiano o peronismo, le dicen. Vos bajás plata, en vez de que se fugue esa plata, pero claro, lo bajás. Lo bajás y esa misma plata se vuelve a generar más plata. Exacto. O sea, queda acá en la ciudad, no sé, vos generás una avenida con un parque, van a empezar a salir locales comerciales, va a ir gente a trabajar a esos lugares, o sea, generás, eso, peronismo. Así es, el urbanismo es un generador de riqueza, es así, es un instrumento generador de riqueza. Simplemente hay que saber usarlo. En Bahía Blanca hay mucha gente que lo sabe usar. No es que no tengas posibilidad de tener las herramientas, falta tomar la decisión y encabezar una gestión. Sí, gestionar, que no subejecutar presupuesto, ¿no? Que te haya faltado plata, porque tenías más recursos en la cabeza y no lo pudiste hacer. Nunca no podés subejecutar presupuesto, es la antigestión esa. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Rosana. Gracias, Fede. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, como les decía, primero es algo muy central, digamos, ¿no? Cuando uno habla del futuro de la ciudad, el urbanismo es básico, la generación de hábitat también. Y también, como les dije, es un tema que, bueno, por la calidad de invitados, por el trabajo que tienen ambos, podemos estar hablando muchas horas, con mucha pasión de este tema, porque sabemos que gran parte del futuro pasa por el desarrollo de esto, porque también genera necesariamente los puntos de acuerdo que Bahía Blanca necesita para crecer. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cuenta Regresiva.